Bueno, para hablar de esto, entendiendo que lo que esta noticia de alguna manera encierra esta, por ahora, pequeña, ya mediana crisis política, que además afecta al Ministerio de Educación en específico, pero que además nos retrotrae y nos habla del tema mayor, que es el proceso justamente de desmunicipalización. Para eso tenemos a Gonzalo Muñoz, sociólogo, magíster en sociología, que fue jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Bachelet II y militante de Revolución Democrática. Y Alejandra lo va a entrevistar. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Alejandra. Darío, un gusto estar aquí en 32 minutos. Gracias. Gonzalo, primero, si nos pudieras contar, dado el rol que has tenido en esta materia, para que conozcan nuestros y nuestras auditores en qué consiste este proceso de desmunicipalización y en qué vamos hasta ahora para poder encuadrar lo que está sucediendo en Atacama. Buenísimo. A ver, una historia rápida, pero yendo lo más rigurosamente posible al origen, que a veces se olvida cuando se debate sobre la desmunicipalización. Yo diría que ya desde el movimiento pingüino, por ahí por 2006, pero antes, comienzos de esa década, se fue consolidando, yo creo, un diagnóstico de que la municipalización que fue impuesta en la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Y donde se traspasó la responsabilidad por gestionar los colegios públicos, las escuelas públicas, desde el Estado a los municipios, digamos, sin muchas condiciones para eso, evidentemente, que ese proceso había sido un fracaso, que había debilitado la educación pública, que había generado un conjunto de problemas, que había debilitado la calidad del sistema, que había propiciado una mayor segregación, y se fue generando un consenso que de hecho el Consejo Asesor, ustedes recordarán que convocó la presidenta Bachelet en su primer gobierno, llegó al acuerdo de que era importante cambiar el sistema municipal y traspasarlo a un nuevo sistema, generar una nueva lógica para administrar y gestionar y sacar adelante la educación pública. Eso tomó mucho tiempo, hubo varios espacios, proyectos de ley que fracasaron y se llegó a un acuerdo, fruto yo diría más bien de la capacidad que tuvo el gobierno de Bachelet II, ¿verdad? De la presidenta Bachelet II, de efectivamente, teniendo mayoría, poder aprobar un proyecto que se denominó de creación de una nueva institucionalidad, que el objetivo precisamente era eso, con toda esta mochila pesada que significaba la municipalización y el fracaso, que no hay que olvidarse de eso, el fracaso de ese sistema, construir una nueva institucionalidad, que es lo que se han denominado estos servicios locales de educación pública, que son coordinados además por una dirección de educación pública nacional, y cuyo objetivo es crear una institucionalidad que solamente se encargue de gestionar la educación, de hacerlo lo mejor posible, con un sistema que busca una cierta profesionalización, con alta dirección pública metida en ese ciclo, ¿verdad? Y con varias características, y ese es un poco el recorrido que se hizo. Hoy día ya estamos, para que se hagan una idea, quienes nos escuchan, donde el horizonte es crear 70 servicios locales que absorben en el fondo gradualmente, en un proceso de varios años, van asumiendo la responsabilidad de los establecimientos educacionales públicos, que hoy día aglutina un 35% de la matrícula, aproximadamente todo el sistema público. Bueno, de esos 70 servicios locales que se van a crear, 11 ya están en funcionamiento. Los primeros se iniciaron en el gobierno de Bachelet II. Parte importante de la responsabilidad también, es bueno eso comentarlo, de la gestión de ese proceso recayó en el gobierno del presidente Piñera durante 4 años, y ahora ya estamos con 2 años de responsabilidad del gobierno del presidente Boric a cargo de este proceso, que ya tiene, por decirlo así, 7 años en realidad, de sus primeras fases de implementación. Estamos iniciando ese camino, y ahí es donde surge precisamente un poco los problemas y la discusión que seguramente vamos a tener sobre lo que está pasando hoy día. Pero eso es un poquito el camino, y estamos iniciando un proceso, y quizás terminar con esta idea. También ese proceso incorporó una evaluación, se conformó de hecho por ley un consejo de evaluación del que yo formo parte de hecho ahora, y que lo que hace es que con una composición variopinta políticamente y académicamente hablando, vamos evaluando anualmente la evolución de este sistema y hacemos recomendaciones de cómo mejorarlo. Esa evaluación se hace desde el año 2019 y tiene sucesivos informes que también son importantes que la gente sepa que ahí hay evidencia rica respecto de cómo esto ha funcionado, porque se ha dicho muchas cosas un poquito también desde la desinformación sobre este proceso. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en Atacama? Ahí está, digamos, la noticia más concreta, contingente de este paro de profesores que tiene ya varios días, más de un mes, a los estudiantes de Atacama sin clases.
y que de alguna manera es utilizado como un argumento en contra del proceso de desmunicipalización. Hay argumentos cruzados. Por un lado, esta idea de que es mejor volver a lo que había antes, y otros argumentos desde el gobierno de que aquí ha habido irregularidades, que el gobierno de Piñera hizo lo mínimo posible, o si no, digamos, más bien atornillar al revés para que este proceso no avanzara. Casos de corrupción. ¿Qué, en tu opinión, como experto y como parte de esto, qué es lo que ha pasado o está pasando en Atacama? Mira, yo creo que es importante asumir y entender de que efectivamente el proceso de municipalización tiene problemas en general, ¿ah? Hay que hacer ajustes al diseño que estos informes que yo les mencionaba del Consejo de Evaluación vienen mencionando hace bastante tiempo. Y que tienen que ver con las rigideces con las que funcionan estos nuevos servicios locales para administrar sus recursos, de mejores atribuciones, sobre todo para intervenir a los municipios, porque no hay que olvidarse nunca de eso. Parte del problema es la mochila que los municipios están dejando. De hecho, Atacama, ya paso de inmediato allá, parte de las advertencias que se hicieron desde el comienzo de este proceso era que era difícil partir ahí porque eran los lugares donde más complejidades había. Complejidades me refiero de una herencia de deudas municipales, de una infraestructura muy deteriorada, de una mala gestión municipal en la educación, que eso la verdad es que está en todo el país, quizás salvo contadas excepciones, pero Atacama siempre fue una de las situaciones más críticas. Y eso es importante que la gente lo sepa. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Es que se han sumado a algunos de estos problemas de diseño que no invalidan la necesidad de este proceso, ¿verdad? Se juntaron en el caso particular de Atacama con algunos otros factores. Yo diría ahí, como decía, la mochila pesada, pesadísima, desastrosa, yo diría, de la educación municipal en ese contexto, en las comunas que conforman ese servicio local de Atacama, en primer lugar. En segundo lugar, algunas tensiones, para decirlo también con claridad, tensiones y problemáticas propias del territorio, ¿verdad? Y ciertas tensiones políticas, ¿verdad? De actores que se han involucrado en este proceso de distintas maneras. También ha influido en el caso de Atacama, diría yo, una situación de infraestructura en particular y de complejidades respecto de las condiciones en las que estaba ese sistema, que uno esperaría que, claro, rápidamente se resuelvan, pero ese servicio local se creó en el 2021. O sea, efectivamente uno esperaría que el sistema rápidamente reaccionara, pero a veces las rigideces y las problemáticas lo hacen de la administración pública lo hacen complejo. Entonces, yo creo que es importante distinguir esto de que Atacama no es la nueva educación pública. Atacama tiene problemas graves que hay que atacar, que son los que están hoy día explicando la situación crítica que es la que se encuentra, pero está lejísimo de ser lo que es la nueva educación pública, que al menos a mí me toca trabajar. Yo estoy haciendo mi estudio de doctorado sobre este proceso, además, y hay muchas cosas buenas que están ocurriendo en el resto del país. Lo que pasa es que, claro, esta situación es muy crítica, pero es importante también entenderla en su mérito, porque no representa fielmente, creo yo, lo que es la nueva educación pública, y de hecho por eso es tan injustificado, Alejandra, que, como bien tú decías, algunos actores hoy día, bien irresponsablemente, en mi opinión, estén proponiendo detener este proceso, porque la alternativa, el contrafactual de esto, es la educación municipal, que está en crisis. Ahí tenemos Tiltila, ahí tenemos Ancud, ahí tenemos Punta Arenas, que se traspasa el próximo año y que está dejando una deuda enorme. O sea, no es sostenible pensar en que este proceso hay que detenerlo, hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo. Ojalá que el sistema político en su conjunto se comprometa con la educación pública, porque la verdad es que pucha que ha costado eso durante las últimas décadas, y que en vez de estar proponiendo detener o volver atrás, que esto es totalmente insostenible, totalmente inviable, se comprometa con acuerdos, ojalá lo más transversales posible. Ahí el gobierno tiene una gran responsabilidad hoy día que asumir para que este proceso se mejore, se fortalezca y no tengamos nuevas Atacamas, digamos, sino que se resuelvan los problemas ahí y que la nueva educación pública, que como bien digo, tiene cosas buenas, están pasando cosas importantes. Por ejemplo, para que la gente lo sepa, el sistema de los servicios locales reaccionó mucho mejor a la pandemia que lo que hicieron los municipios. Volvieron antes a clases, de hecho, mucho antes a clases que el resto municipal, pero eso no se dice, ¿verdad? O que los servicios locales han contenido la baja, por ejemplo, en la matrícula respecto de otros municipios. O sea, hay buenas noticias. Lo que pasa es que, claro, la situación en Atacama es crítica, pero es muy injusto, creo yo, atribuirle a este proceso a la desmunicipalización, la responsabilidad por todo lo que está ocurriendo ahí. Creo que ahora lo que toca es que el sistema político, el gobierno liderándolo, por cierto, pero el sistema político en su conjunto se comprometa a hacer los cambios que ya sabemos hace tiempo que hay que hacer, y que los haga y que fortalezcamos la educación pública, esta nueva educación pública, más que creer en que
esto se va a resolver en los municipios, porque eso ya no pasó. Tenemos 4 décadas de fracaso del sistema municipal. Es como proponer volver a las micro amarillas para solucionar el problema de transporte. Gonzalo, una pregunta, digamos, un enfoque más bien periodístico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rigideces? ¿Qué es concretamente lo que está, estos errores de diseño, estas faltas que ustedes han detectado en estas evaluaciones? ¿Qué es lo que habría que corregir? Esa es pregunta 1. Y pregunta 2, ¿cuál es el rol de Hacienda? Porque unas cosas son el diseño, otras es la implementación y otras son los recursos y la disponibilidad de recursos. Entiendo, por ejemplo, que en este plan de mejoras en Atacama han pasado cosas como que el gobierno ha prometido que unos arreglos los va a hacer Codelco. Y Codelco va y dice, no, yo no tengo partidas, no tengo... ¿Cómo te arreglo un colegio? O sea, a lo mejor tengo los instrumentos, pero no es llegar y decir, bueno, que Codelco venga, porque hay obviamente que partidas, destinaciones que no se pueden utilizar recursos de una cosa en otra. ¿Cómo se hace la gestión política? 1, para arreglar lo que hay que arreglar ahora ya. Y 2, ¿de qué hablamos cuando hablamos de rigideces y cómo se ha aportado Hacienda en esta materia? A ver, yo diría que, mira, es importante entender que cuando uno traspasa los colegios desde los municipios, que con todos los problemas que tienen cierta autonomía, ¿verdad? Sobre todo las corporaciones, que ahí es donde se radicó parte importante, o se han radicado parte importante de las problemáticas de mal uso de recursos, por ejemplo, de la educación, y que también justifica que estemos desmunicipalizando. Pero también es cierto que cuando tú pasas los colegios al Estado, por mucho que sean, aquí algunos que ya entra la lógica de las fake news, dicen al Estado central, se centralizó, no, a servicios descentralizados, legalmente son servicios descentralizados, 70 servicios, esos servicios operan con las reglas de la administración pública, que sabemos, ¿verdad?, son mucho más rígidas y mucho más complejas para administrar colegios que lo que tienen el mundo privado y también el mundo municipal. De hecho, eso está produciendo hoy día una desigualdad de trato. Ejemplo, Alejandra, interesante, por ejemplo. Si un servicio local que le pasa a los municipios y a los colegios todos los años, no logran gastarse toda la plata, ¿verdad? Y tienen un 20% de subvención que quieren volver a invertir el próximo año para comprar materiales, para hacer un buen trabajo de formación de sus profesores, no pueden hacerlo porque Hacienda, y es bueno ahí como que bueno que hace todo el punto, porque en general, por las reglas de la administración pública, cuando tú no te gastas ese presupuesto, todos lo sabemos, ¿verdad? Lo pierdes para otro año. Y eso está pasando con los servicios locales, eso es impresentable, eso hay que corregirlo, esto se identificó hace tiempo, es bueno decirlo, el Ministerio de Hacienda para esto, no solo de este gobierno, sino también hacia atrás, nunca ha tenido voluntad para resolverlo bien, y eso hay que resolverlo con urgencia, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo te quedan aposados los recursos y que no los puedes invertir en otro tiempo. También pasa lo mismo con las glosas, muchísima rigidez. Tú puedes tener plata, por ejemplo, en subvenciones, que son para ciertas cosas, y quieres pagar la subvención preferencial, por ejemplo, que es para gastar en ciertas cuestiones, pero no puedes pagar las cuentas básicas o hacer una inversión de infraestructura, bueno, también tiene rigidez y no puedes hacerlo. ¿Se entiende? O sea, tiene mucho que ver con eso, y eso es lo que ha hecho que el gobierno también haya recurrido a la conversación con algunos agentes privados también y del tercer sector para colaborar. Ya, yo creo que esa es la solución más bien de corto plazo y habrá que buscar medidas, ojalá todos colaboren con este problema. Pero cuando hablamos de rigidez estamos hablando sobre todo de eso. También hay otras que tienen más que ver con cuestiones de contrataciones, pero yo diría que del uso de las platas, que es crucial porque la educación requiere eso. También requiere que un colegio cuente con caja chica o que tú puedes comprar o arreglar un vidrio con mucha velocidad, y eso obviamente cuando hablamos de servicios públicos descentralizados se hace más complejo. Y por eso es que es tan importante que hoy día el sistema político llegue a un acuerdo de cómo facilita ese tipo de cosas. No son los únicos problemas, pero son importantes. Estos problemas están siendo importantes y hace que parte del sistema esté un poquito agobiado, ¿verdad?, con esas dificultades administrativas, y esas son parte de las que hay que corregir, y ojalá que el gobierno, el ministro Cataldo anoche en Tolerancia Cero decía que va a convocar una mesa lo más amplia posible para resolver estos problemas. Ojalá que esto ocurra con la mayor celeridad, no solo por Atacama, sino porque los niños y las niñas, todos los que están en la educación pública, se merecen que el sistema político se ordene para eso, y ojalá que esto salga de la trinchera. A mí eso de verdad me exaspera un poco lo que estoy viendo estas horas, acá de los diputados y la bancada de la Democracia Cristiana decir que no van a dar ningún voto a favor de que este proceso cambie, si que no se detiene. O sea, un nivel de responsabilidad
con la educación de los niños y niñas que están en la educación pública, que no es aceptable, y ojalá que la gente presione a sus parlamentarios para decir, ok, este es un proceso que tiene problemas, pero hagámonos cargo de sus problemas, y no miremos para el techo con algo que durante mucho tiempo se ha mirado para el techo desde el sistema político, que es la educación pública. Ya es momento, y ojalá esta crisis sea una oportunidad para que esos actores se pongan las pilas de una vez por todas, y en vez de ponerle palitos al proceso, en vez de ponerle problemas, como también hizo el gobierno del presidente Piñera, que es corresponsable de lo que ocurrió, ahora colabore con la solución. Esto ya no es sostenible, y ojalá que se salga adelante de esa perspectiva. Perdonen que me enoje, pero yo como con esto me apasiono y me da rabia que sea tan irresponsable a veces algunos actores en la forma en la que se plantean frente a la educación pública. Gonzalo, decías algo que mencionaba el ministro Nicolás Cataldo anoche en Tolerancia Cero a propósito del tema de esta mesa que quiere convocar, pero también otra de las frases que ha sido quizás la cuña principal entre ayer y hoy, esta idea de que hay que poner al centro a los estudiantes, que podría estar en boca de un ministro de Educación comunista, como el caso, como también de un ministro de Educación de la UDI, que en el fondo, y la pregunta más allá de la frase del ministro Cataldo es cómo de alguna manera se hace el ejercicio, y cómo ves tú el tema de la energía del Ministerio de Educación en este rol de gobernar y muchas veces decir, oye, están todas las condiciones para que vuelvan a clase el 2 de noviembre, que es lo que está señalando el ministro, cuando, voy a decirlo así, los actores sociales, en este caso profesores y profesoras, dicen, no están todas las condiciones. ¿Cómo ves tú esta pulseada? ¿Cómo ves tú? Pasa que se empieza a anquilosar un poco, se empieza a rigidizar el ejercicio de gobernanza. ¿Cómo ves tú esta tensión de un gobierno de izquierda y en esta pulseada, ojo, que en este caso Atacama, pero hace un par de meses atrás también lo veíamos con la sucesión de paros que realizó el Colegio de Profesores, y que también hubo una pulseada bastante intensa respecto a que el propio presidente, durante toda su vida política como diputado, a estar en todas las marchas, vamos a terminar con la deuda histórica, después cuando llega el gobierno dice, ¿cuál deuda histórica? Parece que era demasiado grande esa deuda histórica. Mira, yo creo que, a ver, que esa tensión ha sido una tensión desde el comienzo, yo creo que ya desde la campaña, en el sentido de que el sistema educacional tiene tantas deudas con sus actores, porque eso también hay que reconocerlo, que cuando los gobiernos se abren efectivamente en sus programas y en sus voluntades iniciales a resolver parte importante de esos problemas, que algunos son gremiales, otros son de distinto tipo, genera una expectativa importante. Y yo creo que una de las cosas que ha costado que ocurra en este gobierno, y lo digo como con preocupación, pero también con expectativa de que eso todavía cambie, ¿verdad? Cuando efectivamente ha costado mucho de que la agenda educacional esté en el centro de un gobierno y de una generación y de un sistema del cual yo también obviamente formo parte, tú lo decías al comienzo, yo soy militante del Frente Amplio y de Revolución Democrática, y he estado como vinculado a esta discusión durante mucho tiempo, ¿verdad? Veo con preocupación de que nos ha costado y que le ha costado particularmente al gobierno poner a la educación en el centro de su accionar. Eso tiene varias consecuencias, tiene consecuencias financieras, tiene consecuencias del relato, tiene consecuencias de la forma en la que te planteas en términos del futuro del país, donde la educación es una cuestión esencial, ¿verdad? Y eso ha costado en el ámbito de la reactivación, ha costado en el ámbito de la educación pública, ¿verdad? Y yo creo que también ha costado en términos de la relación con los actores. Ahora, separaría eso absolutamente creo yo, del error que está cometiendo el gremio de los profesores de Néstor, haciendo ver sus preocupaciones legítimas, ¿verdad? Y llevando una voz importantísima respecto de sus propias preocupaciones que afectan al profesorado y que afectan evidentemente a los niños. Yo creo que hoy día, post pandemia, seguir pensando que la paralización de actividades en el sistema educacional es una alternativa me parece a mí también una irresponsabilidad. Creo que hay que decirlo con todas sus letras. Yo entiendo que hay ahí una relación compleja, pasó con la deuda histórica, está pasando con esto, pero creo que hoy día lo que hay que facilitar es que busquemos mecanismos, evidentemente, de conversación, de diálogo, pero que eso no termine afectando en un momento como este. Chile fue, Darío, uno de los países que más paró en términos de las clases presenciales. Necesitamos recuperar ese tiempo, está aumentando los niveles de desvinculación que se denomina del sistema. Yo creo que no es una buena idea, en el fondo, que efectivamente esa tensión que tú describes se traduzca en la paralización de actividades propiamente educacionales y afectación del derecho a la educación. Yo creo que, evidentemente, políticamente sigue siendo compleja esta gestión de esa tensión. Yo
sigo creyendo que un gobierno que se plantea en su descripción inicial, ¿verdad? Y en su promesa, abordar temas que ningún gobierno anteriormente desde la vuelta a la democracia ha hecho, como la deuda histórica, ¿verdad? Es un valor, es importante, hay que hacerlo, hay que cumplir evidentemente con esa promesa, por muy acotada que termine siendo a lo mejor la respuesta, o acotada que termine siendo la respuesta, pero me parece a mí que lo justo es en eso tener todos los canales de diálogo abiertos, seguir generando la mayor posibilidad de conversación con los actores sociales, pero ojalá que eso, ya desde el punto de vista de la paralización, lo frenemos, digamos, porque no tiene ningún sentido para efectos de el valor fundamental del que debiéramos estar siempre conversando, que es el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Para eso necesitamos que estén en los colegios. Gonzalo Muñoz, muchas gracias. Si alguno de los auditores quiere profundizar, fíjate que deja comentar que Gonzalo hace un podcast, de hecho, de educación con Operación Cristian Daisy. Beley. Operación Daisy, ¿cierto? Sí, ahí Sí. Lo pueden buscar en YouTube, así que gracias por el aviso. Gratuito y de calidad. Se encuentra en YouTube, se encuentra en Spotify, Operación Daisy como la clásica, po. En realidad Operación Daisy, pero uno le dice Daisy, como la pata. Daisy. Gonzalo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu enojo, nos gusta. Sí. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias a ustedes, que estén bien, cuídense. Gracias. Ahí está.